Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Buen día, iglesia. Nuevamente a todos. Sean bienvenidos a continuar el estudio del libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Estamos en la tercera clase, si no me equivoco. ¿No es cierto? Luego de una semana de receso voluntario prácticamente, aunque el día de hoy también quería suspenderlo por razones de salud. Así que si me dan en algún momento un ataque de tos, por favor no se asusten, ¿sí? Y no se desconcentren sobre todo. Era importante seguir, pese que no podíamos suspender una clase más, entonces vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Hemos visto cuál es el propósito de estudiar el libro de los Hechos, pero siempre tengo que reiterar y va a parecer reiterativo cuando digo que tú tienes que entender, ¿no? Eh, este libro, porque no quiero que cometas errores más adelante, ¿sí? Que no estés en una línea cual no es una línea correcta dentro de la iglesia. Y tenemos que entender básicamente lo que ya había explicado anteriormente, pero lo voy a reiterar varias veces al punto que quizá va a ser repetitivo todo lo que digo a un inicio, porque es fundamental aquello. Recordar que este libro, o sea, estoy hablando del libro de los Hechos, es un libro de transiciones. Reitero, es un libro de transiciones. Uno de los principios para interpretarlo correctamente es el principio de género literario. Ahora, ¿qué quiere decir género literario? ¿Se acuerdan? Quiere decir qué tipo de literatura es. Y no toda la Biblia es el mismo género. Por eso, aquellos que enseñamos tenemos que identificar qué tipo de género se está utilizando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el libro de los Salmos, no es poesía, ¿no? Apocalipsis, profecía. Las epístolas, ¿no? En el Nuevo Testamento son de instrucción para la iglesia. Y los hechos es historia, historia, ¿sí? Entonces, hechos es historia. Y tienes que recordar que es primordialmente descriptivo y no normativo. ¿Estás entendiendo eso? Reitero, hechos es historia. Y tenemos que recordar que es primordialmente descriptivo, no normativo. Es una historia descriptiva, no prescriptiva. ¿Qué quiere decir eso? Prescriptiva. ¿Qué es lo que se debe hacer? Por eso hay que muchos errores que se están cometiendo hoy en las iglesias, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, en el movimiento pentecostal que se llama. Porque toman, ¿no? Toman del libro de los Hechos alguna situación, una aplicación, algún versículo y lo vuelve normativo. Es por eso que muchos siempre están aluciendo que el bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿sí? La evidencia es qué cosa para ellos, hablar en lenguas, idiomas, ¿ok? Y para aquello nosotros vamos a hacer un estudio mucho más profundo, obviamente también tomando en cuenta, ¿sí? Cuáles son o qué bases ellos toman para pensar de esa manera. Y va a ser un estudio bastante fructífero, pero que vamos nosotros a tratar de explicar más adelante, especialmente la siguiente semana, si es que así Dios lo permite, no entrar aquello y no vayas a entrar en eso en esa línea, sí que quizá muchos de ellos no lo hacen con un modo de hacerlo directamente, sino a veces la falta de conocimiento, de discernimiento y de estudio hacen que ellos entren en una línea que básicamente no es la correcta desde un punto de vista explicativo, narrativo, descriptivo, exhaustivo en base al estudio que vamos a hacer. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando hablamos del libro de los Hechos, repetimos, sí, es primordialmente descriptivo, no normativo. Lo que encuentras en Hechos no se aplica a la vida simplemente por una lectura superficial. Sí hay cosas, reitero, sí hay cosas que se aplican, pero lo que se aplica
en Hechos es lo que se reitera en las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Han entendido esa parte? ¿Sí? Recuerda eso entonces, en las secciones de narrativas, cuando lees el Antiguo Testamento, los Evangelios y como los Hechos en el Nuevo Testamento, recuerda aquello. Lo que se aplica en Hechos a tu vida es lo que se enseña en el texto y se enseña también en el resto de la Biblia y particularmente en las epístolas. ¿Y por qué las epístolas? Porque las epístolas es normativo, ¿sí? Porque las epístolas fueron escritas ¿a quién? A la iglesia, a creyentes. Y nosotros vivimos actualmente en la época de la iglesia. Habíamos dicho, ¿no es cierto? Como un ejemplo, hace 2 clases atrás, si tú ves ahí en el libro de los Hechos que los primeros cristianos, como ejemplo, vendían sus propiedades, ¿eso quiere decir que es normativo dentro de la iglesia de hoy? No, ¿sí? Porque en ese tiempo eso era algo voluntario y en base incluso a las circunstancias que se estaban viviendo. Ahora, tú dirás también, quizá ahora dices, entonces, pero el don de lenguas, o sea, el hablar en lenguas, ¿sí? Tuviera que ser normativo porque hay versículos que están en la primera carta a los Corintios, y eso es parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, quiero decirte que a medida que vayamos estudiando, cuando hablemos de este pasaje, vamos a estudiar en todas las partes donde están relacionadas o están mencionadas estos eventos, ¿no es cierto? Vamos a estudiar Hechos capítulo 2, del 5 al 11, donde está ahí mencionado. Vamos a irnos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, específicamente en los versículos 21 y 22. Vamos a ir al mismo libro de los Hechos, en el capítulo 10, donde está ahí también mencionado. En el capítulo 19 también hay una mención, ¿no? Y uno diría, entonces, si está en la carta a los Corintios, pastor, te estás contradiciendo, ¿no es cierto? Debería que ser, ¿acaso no debería ser eso algo, una norma para que eso sea válido? Reitero, no, ¿sí? No, ¿por qué? Porque fue una situación histórica única en la que Dios usó las lenguas para mostrar a los que estaban que la iglesia estaba compuesta por judíos y también gentiles, ¿no? Usted ve, ¿no? En las iglesias, o ve en la televisión especialmente cuando empiezan a hablar predicadores o pastores y empiezan a insistir que las personas hablen en lenguas, ¿no? Y te dice, hable, ¿no? Porque esto es para, para que tú puedas servirle al Señor, tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo. Y ahí está, ¿no es cierto? ¿Has escuchado? No, no es cierto. Y uno dice, pero bíblicamente esos son idiomas. Pero ellos también argumentan, por ejemplo, que eso puede ser una lengua angelical. Entonces, cuando vayamos, por ejemplo, a la primera carta a los Corintios, vamos nosotros, en primera carta a los Corintios, que está mencionado, por ejemplo, aquella, en primera de Corintios capítulo 13, vamos a ver el, el género literario del cual se está hablando en ese pasaje, ¿sí? Ahí vamos a identificar que Pablo está hablando, ¿sí? En género literario de una hipérbola, hiperbólico, ¿sí? Por eso hay una diferencia de palabritas que hay, y sí, ¿no? Y sí, dije, ¿no? Y sí. Entonces, todas esas cosas, hermanos, vamos a explicarlas, ¿sí? Pero lo que yo no quiero de aquí en adelante, porque yo no sé si usted va a seguir acá en la iglesia en algún momento, quizá vaya a algún lugar y vea esas manifestaciones que es casi al 100%, ¿sí? Porque a las personas les gusta, o sea, son más emocionales, son más almáticos, podríamos decir así, entonces les gusta tener esas sensaciones, pero sin embargo tenemos nosotros que manejarnos conforme a las doctrinas. Y ya vuelvo a repetir, hay iglesias donde se hacen llamar apóstoles, profetas, y en el estudio del libro de los Hechos vamos a determinar realmente cuáles son las características, o sea, cuáles son los requisitos realmente para ver si existen todavía apóstoles, profetas y todo aquello. Y de hecho hoy vamos a hablar en ese sentido. ¿Estamos bien? Entonces es importante estudiar este libro, especialmente el capítulo 2, que en realidad ha sido como lo que ha dividido prácticamente, ¿no es cierto?, mucho más a la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que un pentecostal, por ejemplo, no sea cristiano. Reitero eso. Muchos hemos incluso iniciado dentro de esa iglesia. ¿Ok? No porque has dejado de ser pentecostal,
¿no? Recién has llegado a ser salvo. ¿Estás captando? No, somos salvos porque reconocemos, ¿no es cierto?, que somos pecadores, nos arrepentimos y reconocemos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él se va a encargar de guiarnos al camino de la verdad. Amén. Entonces, hay, hermanos, dentro de las iglesias, de estas denominadas que en la infinita misericordia de Dios, pues Dios les dé entendimiento sobre aquello. Amén. Estamos bien, estamos captando la idea, ¿no?, básica de lo que queremos un poquito desarrollar para muchos. Entonces va a haber mucha explicación sobre este asunto. Vamos a ir a estudiar con mucha base bíblica todo aquello para despejar las dudas. Y reitero, obviamente también vamos a hablar sobre cuál es la posición de ellos, ¿sí?, en qué se basan ellos, en qué se argumentan ellos para creer todavía en esas situaciones. ¿Estamos bien? Amén. Entonces, hemos llegado hasta la anterior semana, habíamos visto hasta el versículo 11, ¿no es cierto? En una primera sección vimos como la promesa del Espíritu Santo hasta el versículo 8, de ahí vimos la partida del Señor hasta el versículo 11, y después hoy nos toca estudiar del versículo 12 al versículo 26, que viene a ser la propuesta del apóstol, y ahí básicamente se habla de desemplazar al traidor. ¿Ok? Y antes de iniciar esto quiero decirte algo. Nadie en el mundo, ¿sí?, ni nadie es insustituible en esta vida. ¿Ya? Que nadie se crea insustituible en esta vida. Dios puede quitar piedras muertas y poner piedras vivas. ¿Sí? Dios obra su voluntad a través de los hombres. Quiero que entiendas eso. Nadie es insustituible en la vida. Dios obra su voluntad a través de los hombres. Y la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa seres humanos para cumplir sus propósitos, ¿no es cierto? Aún de aquellos que se le oponen, como por ejemplo Amán, Herodes, Judas, ¿no?, Faraón, etcétera, etcétera. Dios usa, sí, aún aquellos que se le oponen, o también los usa aquellos que han recibido el llamado de Dios, ¿no? Y ahí vemos una lista interminable de hombres que Dios ha llamado: Moisés, Gedeón, Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de su ministerio terrenal, habíamos visto, ¿no?, el Señor Jesucristo que hizo, eligió a los apóstoles, ¿no? ¿Para qué? Para que establecieran la verdad divina y continuaran la obra de evangelizar al mundo. De ahí viene cuando Jesús dice en Juan 15:16, Jesús les recordó que Él fue que les eligió. Por eso dice, no, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso tienes que entender, hermano. A ver, fíjate bien, Dios te ha elegido a ti para que estés aquí, en este lugar, en estas condiciones. Si a Dios le hubiera placido, te hubiera llevado a quizá una mejor infraestructura, ¿sí?, con juegos de luces, con sus clases de niños que tienen por ahí, sus maestras dominicales, qué sé yo. Pero Dios te ha elegido, tú no has ganado en soberanía a Dios, ¿sí? Dios ha elegido que yo esté aquí, que viva acá, ¿no? En su bendita bondad, quizás Dios hubiera escogido que me dé una casa en el Prado, ¿no? Pero no, Dios ha dicho que esté yo acá, o somos más poderosos que Dios. No, ¿no ve? Si estás soltero, Alvarito, no es porque tú eres más poderoso que Dios y has decidido no casar. No, en su soberanía Dios ha establecido todo. Con nuestros aciertos y desaciertos, nosotros cumplimos un propósito en esta tierra, en este tiempo, en esta generación. Dios hubiera querido, hubiera hecho que nazcamos en la generación donde los cristianos vendían sus bienes y demos, ¿no? Repartíamos. Pero a Dios le ha placido ponernos en esta generación, en este tiempo, para este tiempo y con un propósito. Los niños están aquí porque a Dios sí les ha, en los propósitos de Dios, en su providencia ha establecido aquello. No sabemos qué más vendrá, ¿sí? No sabemos qué más vendrá. Entonces, Dios es el que nos ha elegido a nosotros, ¿sí? Pedro también describió tanto la decisión soberana de Dios como la misión de los apóstoles. Ahora,
Todavía hoy el llamado a predicar no es asunto de reclutamiento humano, sino de encargo divino. Es fundamental aquello. Es fundamental, es un encargo divino. Muchos se hacen llamar por sí mismos, hay un llamado por sí mismos. Pero Pablo, por ejemplo, escribe en capítulo 10, versículos 14 y 15, y dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sí? Y Pablo estaba mucho más, quizá más compungido en sí mismo, porque él decía: ay de mí si yo no predico el evangelio. ¿No es cierto o no? Ay de mí, o sea, demasiadas personas en nuestros días, muchos reclaman el derecho de ascender a un lugar de predicación, pero sin haber sido llamados por él, y más aún, sin haber sido preparados en la palabra del Señor. A veces hay un celo, sí, es evidente, a veces cuando conocemos al Señor hay un celo en nosotros que queremos enseñar, queremos predicar, pero sin embargo, todo tiene su tiempo y todo tiene su preparación. El Señor tuvo que preparar a estos apóstoles que Él escogió. Y no solo cuando estaba aquí en la tierra, sino también les habló del reino 40 días después de haber resucitado. Y a partir de aquello también seguía preparando a través de qué? A los creyentes de las cartas que se iba escribiendo hasta que se cesó, ¿no es cierto?, el canon de la Biblia. Ya ahora el Señor nos habla a través de qué? De su correcta interpretación de la palabra de Dios. ¿Sí? Dios hoy habla a través, no podemos decir a través de la palabra, a través de la correcta interpretación de la palabra de Dios. ¿Me entienden? Entonces, muchos reclaman aquello, ¿sí? Pero reitero, una iglesia tiene que tener un pastor que sea apto para enseñar, apto para enseñar. Y hay, ¿no? Vaya responsabilidad del pastor. Santiago capítulo 3, vaya responsabilidad. Entonces son como hay algunos que siempre están queriendo, de alguna manera, tener ese derecho a ascender a ese lugar de predicación. Y algunos logran hacer aquello y son como esos falsos profetas en la época de Jeremías, ¿no? De quienes el Señor afirmó, como dice en Jeremías 23, 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos cosían, yo no les hablo, mas ellos profetizaban. Y siempre ellos estaban hablando de qué, ¿no? Paz, 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 y no hay paz, ¿no? Prosperidad, prosperidad, prosperidad. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, cuando el libro de los Hechos comenzó, ¿qué hace? Jesús equipó a los apóstoles con recursos necesarios para poner en marcha la consumación de la obra de reunir a los elegidos para el reino. Ya habíamos estudiado, ¿no es cierto?, sobre esos recursos, y habíamos dado cómo el Señor les dio ese mensaje, ¿no? Enseñándoles a todos los apóstoles, ¿no? No solo les dio ese mensaje, sino que también un recurso para ir y proclamar el Evangelio fue que él mismo se presentó, se manifestó a ellos resucitado. Imagínate esa motivación para que ellos puedan ir y expandir el Evangelio, pero no bastaba el conocimiento, no bastaba la palabra correcta, y como que no es que no bastaba, sino que ellos necesitaban algo más, no solo verlo al Señor resucitado, necesitaban qué cosa, aquello que el Señor les había prometido, qué cosa, poder, ¿no es cierto? Poder, esperen, ¿no? Esperen un poco de tiempo y va a venir ¿quién? El Espíritu Santo. Y no quiero decir con eso, ya habíamos explicado que ellos no tenían ya el Espíritu, sino que ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, para poder ellos ya ir y proclamar el Evangelio, ¿no? Desarrollar o cumplir la misión que Dios les había dado, ¿no es cierto? Ir y hacer discípulos, y hacer discípulos ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, ¿no es cierto? Y la iglesia nace en Hechos capítulo 2, donde vamos si Dios quiere, la siguiente semana, vamos a desarrollar. Entonces, además, o sea, pero además de esos recursos, quería estar seguro de que hombres adecuados participaran en llevar a cabo esa tarea. ¿Cuál tarea?
expandir el reino, proclamar el evangelio, ¿no es cierto? Además de esos recursos que ya hemos estudiado en las anteriores clases, quería estar seguro de que hombres adecuados participaran en llevar a cabo esa tarea. En consecuencia, se debía elegir, ¿qué cosa? Un reemplazo para un traidor muerto. ¿Quién era ese? Bueno, ya sabes, Judas Iscariote, ¿no es cierto? Yo, mientras hacíamos esto, siempre me preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué no fueron los 11? ¿No? Que siempre se tuvo que buscarse ese reemplazo del 12, ¿no es cierto? Pero vamos a ir a través del estudio y vamos a entender, ¿sí? Que en la palabra ninguna profecía va a dejar de cumplirse. Ninguna. Si hay 100 profecías, para poner un número simplemente, por ejemplo, todas tienen que cumplir. Todas. ¿Entienden? Y aquí en el pasaje que vamos a estudiar, el pasaje puede entenderse al clasificarlo en 3 secciones. Vamos a ver la sumisión de los discípulos, versículos del 12 al 15a, el suicidio de un discípulo, versículos del 15b al versículo 20, y la elección de un discípulo, versículos del 21 al 26. Muy bien, vamos entonces a la primera sección, ¿no? Para que podamos entender estos pasajes que vamos a estudiar, del versículo 12 al versículo 26. Y lo primero que vemos es la sumisión de los discípulos. A veces las personas no queremos esperar. A veces las personas o las iglesias, cualquier persona, no tiene esa sumisión al Señor de esperar en el Señor el tiempo adecuado, exacto. Yo le decía a mi esposa, ¿será que el Señor me da vida en este tiempo? Me da vida para poder hacer aquello que siempre estaba en mi corazón, hacer un seminario así. O sea, no sé, me dice. Bueno, en el Señor será, ¿no? En el Señor será, en el Señor veremos. Para los hombres es fácil hacer planes, ¿sí? Pero el Señor es el que determinará. Si me dará tiempo, me dará la edad, me dará la sabiduría, qué sé yo. Incluso hasta la perseverancia, porque solo dependo de Él. Entonces, la sumisión de los discípulos lo vemos en el versículo 12 hasta el versículo 15a y vamos a irnos al libro de los Hechos y vamos a leerlo primero y vamos a tratar de explicar un poquito estos versículos. Recuerda, si voy a toser, no se asuste. Versículo 12, dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estaban Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo, ¿estamos bien? Entonces, acá en esta primera sección, en su encargo final, antes de la ascensión, Jesús había ordenado a quienes, a los apóstoles, que esperaran en Jerusalén el poder divino que recibirían en la venida del Espíritu Santo. Así ya lo había manifestado en Lucas capítulo 24, versículo 49, y en lo que habíamos ya estudiado, Hechos capítulo 1, versículo 4, cuando dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces era necesario que los apóstoles esperaran, porque Jesús había dejado claro que el Espíritu no se podía dar hasta que Él hubiera regresado al Padre, ¿sí? No se hubiera dado hasta que Él hubiera regresado al Padre. Eso, por ejemplo, en Juan 16:7, que dijo el Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, era necesario que esperaran, porque Jesús había dejado claro que el Espíritu no se podía dar hasta que Él hubiera regresado al Padre. Entonces, a fin de cumplir la orden del Señor, ¿qué hacen los apóstoles? Dice, volvieron a Jerusalén
desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. O sea, él es el lugar de su ascensión. ¿Te acuerdas de los versículos anteriores? Y Lucas añade esta última frase en beneficio de Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Aquel que Lucas está escribiendo este tratado, ¿no? Quien sin duda no estaba familiarizado con la geografía palestina en ese tiempo. Entonces, en el versículo 12, cuando dice el monte que se llama del Olivar, es el monte de los olivos, que se eleva a la vista de Jerusalén frente al torrente de Cedrón hacia el este, más colina que montaña, se levanta casi 50 metros sobre el suelo del torrente de Cedrón. Entonces, el camino de un día de reposo que se manifiesta en el versículo 12 era la máxima distancia que se permitía viajar a alguien en el día de reposo bajo la ley rabínica. Vale decir que cuando venía el día de reposo, ellos históricamente habían como determinado, ¿no es cierto?, cuánto se tardaba lo máximo en llegar al centro mismo de adoración, la distancia, y más o menos la distancia no debía pasar los 2000 codos, más o menos 1 kilómetro, otros dicen 900 metros. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se le llama el camino de un día de reposo. Era la máxima distancia que se permitía viajar a alguien en el día de reposo bajo la ley rabínica, Josué 3:4. Entonces ellos fueron a esperar, quizá en el aposento, ¿no? Quizá donde se reunieron en la última cena, no, eso es probabilidad, no es algo que está señalado, pero de que ellos tuvieron que regresar, ¿no? Esperar allá, como dice el versículo 12, ¿no? Entrados, subieron al aposento alto. Ahora, cuando se habla de esto del aposento alto, bueno, también no sabemos específicamente el lugar exacto. Muchos dicen que era la casa de Juan Marcos, ¿no? Sí, muchos, algunos estudiosos de aquello, pero bueno, no podemos entrar en algunas especulaciones, probablemente. Entonces, entrados, dice, en Jerusalén, los apóstoles subieron al aposento alto donde moraban. Era común en ese tiempo que las casas tuvieran habitaciones superiores, que usaban para una variedad de propósitos. Ahora, para que vivan muchos de ellos debió haber sido grande, ¿no? Para acomodar no solo a ellos, sino a 120 personas. Imagínate tú, son 120 personas que nos da un número en específico en este relato, son 120 personas, pero reitero, se desconoce la ubicación exacta, ¿sí? Probable, donde que se celebró la última cena y donde Jesús se les apareció después de la resurrección. Y vuelvo a reiterar, algunos han identificado el lugar como la casa de la madre de Juan Marcos, según Hechos 12:12. Pero es cierto lo cierto no más lejos de una distancia de día de reposo. Ese es lo cierto, ¿sí? No más de 1 kilómetro estaba ese lugar, o sea, dentro, pues, obviamente dentro de los muros de Jerusalén. Entonces, para entonces los apóstoles ya habían, ¿qué cosa? Adquirido valor porque estaban continuamente en el templo alabando a Dios, ¿no? Según Lucas 24:53. Y ellos regresaban al aposento alto para tener reuniones ocasionales. Estaban esperando. ¿Cuántos días tardaron en esperar de lo que el Señor ascendió? No más de 10 días. ¿Sí? No más de 10 días. ¿Por qué? Cuando se cumplió el Pentecostés, que es una transliteración, ¿no? Que significa, son palabras que están dadas al español, entonces vino el Espíritu Santo. Entonces los 11 apóstoles restantes, que los menciona acá en el versículo 13, están ahí Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahora, también conocido como Tadeo, según Mateo 10:3. Ahora, allá van, dice, con otras personas que están incluidas. ¿Quiénes están incluidas con los 12, con los apóstoles que están mencionados acá?
Dice, las mujeres, dice, y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Amén. Versículo 14, voy a leer, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Son los medios hermanos de Jesús, ¿sí? Y María, bueno, es la madre de Jesús en este caso. Y entre las mujeres, obviamente, sin duda estarían María Magdalena, María la esposa de Cleofás, María y Marta, ¿te acuerdas de María y Marta? ¿Sí? Salomé, entre otras. Y los hermanos de Jesús, que eran sus hermanos biológicos, los hijos propios de María y José, las cuales son mencionadas en Marcos capítulo 6, versículo 3, y ahí los menciona por nombres, como Jacobo, ¿no? Conocido como Santiago, José, Judas y Simón. Ahora, el nombre de las hermanas no se las menciona, ¿sí? Ahora, Santiago y Judas son aquellos que ocupan un lugar destacado en el Nuevo Testamento. Estoy hablando de los medios hermanos de Jesús. Santiago, por ejemplo, fue el primer jefe de la iglesia en Jerusalén, según Hechos 12:17, 15:13, y escribió la epístola que lleva su nombre, el libro que tenemos nosotros de Santiago. No sé si está en el YouTube nuestro estudio de Santiago, creo que no, no me acuerdo, ¿no? Entonces, y también Judas, que sí está, porque eso lo estudiamos antesitos de dar el libro de Apocalipsis, ¿no? Judas está, y es que escribió la epístola de Judas. Entonces, dos de los hermanos, de los medios hermanos, son aquellos que son más, tienen un lugar destacado en el Nuevo Testamento. Santiago y Judas, de los dos libros, y esos dos no fueron apóstoles, ¿sí? Los apóstoles ya los he mencionado anteriormente. Los medios hermanos de Jesús, o sea, perdón, ellos se habían convertido después de su escepticismo inicial. Es más, solamente 8 meses antes de esto, en Juan 7:5, registra que ni aun sus hermanos creían en él, dice, en Jesús. Ahora, sus conversiones no se registran en la Biblia, no se dice cuándo se convirtieron, ¿ok? Pero podemos suponer que, por ejemplo, Santiago se convirtió cuando su medio hermano se le apareció después de la resurrección, como está detallado esto en 1 Corintios 15:7, y quizá fue por medio de sus esfuerzos de Santiago que el resto de los hermanos del Señor llegaran a la fe. Pero esa es una simple probabilidad. Pero sí que está mencionado que fue que cuando digo su medio hermano suena medio ¿no? Cuando nuestro Señor resucitado se presenta a su medio hermano, que es Santiago, está mencionado esto en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 7, quizá fue él el promotor después para que el resto de los hermanos pues puedan creer en él. Pero esa es una probabilidad, ¿sí? Pero de cierto, ya están en el aposento alto, no solo la madre de Jesús, María, sino sus hermanos. Amén. Lo cierto es que habían más adelante reconocido como su Señor y Dios y Salvador. ¿A quién? A Cristo, ¿sí? Ahora, hay muchas leyendas, mitos y dogmas incorrectos que han surgido durante los siglos en relación ¿a quién? Con María, la madre de Jesús, ¿sí? Y al contrario de la devoción excesiva a ella en algunos sistemas religiosos, la Biblia nunca la exalta. Es más, la última referencia a ella en las Escrituras es esta. No están en ninguna epístola registrada. En Marcos capítulo 3, ¿te acuerdas este relato? Capítulo 3, versículo 31 y 32, ¿no? Ella junto con sus hermanos de Jesús, ¿qué hicieron? Intentaron adquirir algunos privilegios especiales basados en esa relación terrenal que tuvieron con él. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Se acuerdan? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. En otras palabras, la relación familiar terrenal con él no les concedió ningún reconocimiento ni privilegios espirituales. Esa verdad se aplica especialmente a María, en que en Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28,
porque dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, María fue una mujer de virtud singular, sí, ¿no es cierto? De lo contrario, nunca se le habría elegido para ser la madre del Señor Jesucristo. Es un papel que merece respeto y honra, sí, pero ella era una pecadora que exaltó a Dios su Salvador, ¿no? Y ella misma incluso en Lucas 1:46 a 50 narra y María se refiere a sí misma como una humilde sierva de Dios que necesitaba, ¿qué cosa? Misericordia. Entonces, ofrecerle ahora oraciones y elevarla a un papel como co-redentora con Cristo es forzar los límites de la Escritura en la propia confesión que ella hiciera. Ella misma se manifestaba ser una humilde sierva de Dios que necesitaba, ¿qué cosa? Misericordia. Entonces, y en el Nuevo Testamento no se presenta como una intercesora entre los creyentes y Cristo. De ser así, el Nuevo Testamento lo habría explicado detalladamente. ¿Ok? Claro, si ahorita escucharé a un católico refutar a todo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, tales enseñanzas católicas romanas, como el nacimiento virginal de María y la asunción en cuerpo al cielo, no tienen ningún apoyo bíblico, podríamos decir que son mentiras, ¿sí? Son mentiras. Es más, la elevación esto a María, o sea, que no bíblica de María, tiene orígenes en el paganismo. Y de algunos podemos remontar a la Torre de Babel, ¿se acuerdan de Semiramis, no? La esposa de Nimrod, y ella junto con su hijo Tamuz, que servían de base para muchas falsificaciones de culto a la madre e hijo en la antigüedad. Y ese sincretismo romano de tales creencias paganas con el cristianismo llevó al catolicismo a una enseñanza no bíblica respecto a María. Por eso siempre vas a ver, hay una virgen con un niño, ¿no? Y vas a ver ahí en Bolivia la Virgen de Urcupiña, la Virgen de Copacabana, la Virgen del Rosario, la Virgen de ¿qué más? De Exaltación, ¿no es cierto? Siempre está esa imagen, ¿no? Pero no es una imagen reciente, es una imagen que viene desde la Torre de Babel, ¿sí? De Semiramis, Tamuz, ¿no? Nimrod, cuando ya habíamos alguna vez explicado en ese tema. Entonces, todos los reunidos en el aposento alto, ¿qué estaban haciendo? Perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Ok? Y el hecho de que ellos perseveraban, ¿qué expresaba? Una unidad espiritual que caracterizaba a la antigua comunión. Ahora, unánimes es una poderosa expresión que denota persistencia en la oración. Había una unidad. Pero, ¿qué pedían ellos? No pedían no pedían en la oración el bautismo con el Espíritu Santo, como te hacen hacer ahora. Tienes que orar para que venga el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Contrario a la opinión de algunos, o sea, no se les había dicho que oraran al respecto, sino que esperaran y los discípulos sabían que vendría pronto. Ahora, la venida del Espíritu Santo no requiere nuestras oraciones, ni depende de estas, sino de la promesa de Dios. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a explicar con mucha más profundidad la siguiente semana, si Dios así lo quiere, cuando entremos en el capítulo 2, para aquellos que se puedan estar asustando en lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces ellos estaban orando porque estaban físicamente separados del Jesús ascendido y la oración era el único medio que tenían de comunión con Él. Y es más, ¿te acuerdas que los discípulos qué pasaron? ¿Qué le pidieron al Señor que les enseñase? ¿A hacer milagros? No, les enseñase a orar, ¿no? Y oraréis así, ¿no? Padre nuestro. Y ahí viene toda esa, perdón, toda esa enseñanza, ese padrón de oración ofrecido, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, ellos entendían aquello, pero ellos estaban orando, estaban en unidad, esperando, y ahí vemos qué cosa es esa sumisión de obedecer lo que el Señor les había manifestado. Y en algún momento, no especificado,
durante los 10 días de comunión y oración entre la Ascensión y Pentecostés, Pedro, ¿qué hace? Se levantó, dice, en medio de los hermanos y comenzó a hablar. ¿Sí? Lucas añade esta nota en paréntesis de que los creyentes reunidos en el aposento alto eran como 120 en número. De ese pequeño núcleo, o sea, de ese pequeño número, bueno, no es pequeño, ¿no? O sea, para nosotros 120 sería, uy, ¿no? Pero de esos 120, o sea, y tal vez además de unos pocos centenares más que están en Galilea, nació ¿qué cosa? La iglesia cristiana. De ahí es donde nace la iglesia cristiana. Entonces, muchos pastores, bueno, no sé si muchos pastores estarían tremendamente desanimados con tan pequeña congregación. Usted si lo pone a estos pentecostales, a esos herejes, yo los llamo herejes porque son herejes, ¿no? Para ellos un número de estos sería traumático seguramente. Pero nosotros tenemos que entender que de esos 120, imagínate cuánto se ha expandido, ¿qué cosa? La iglesia, ¿sí? A través de estos casi, bueno, ponle 2000, ¿no? 2000 años para redondearlo, ¿sí? Entonces, desde este modesto inicio del cristianismo, entonces se extendió por todo el imperio romano en un lapso sorprendentemente corto. Y a pesar de los repetidos intentos de acabar con este movimiento, al final este prevaleció y se convirtió en una fuerza dominante en la cultura occidental durante casi 2000 años. Entonces, en lugar de lanzarse por su cuenta, los discípulos esperaron con paciencia y sumisión que el Espíritu Santo llegara y les diera el poder que necesitaban. Y la historia posterior demuestra el efecto de esa paciencia. Y más adelante se ve, ¿no es cierto? Y cuando Pedro habla, ¿qué sucede? Uy, ahí viene pues una cosecha tremenda, ¿no? Y eso pasamos a la segunda. Pasamos, antes de entrar en aquello, vamos a pasar a la segunda sección para entender este estudio, versículos del 16 al 20, y ahí vemos el suicidio de un discípulo. Entonces, el gozo de los reunidos fue atenuado por una reflexión triste, la trágica hipocresía y el suicidio de Judas. Y como líder reconocido de los apóstoles, Pedro se hizo cargo. Y algunos sin duda se preguntaban cómo la deserción de Judas calzaba en el plan de Dios o cómo las palabras de Jesús en Mateo 19:28 se cumplirían ahora. Pero para que entendamos esto, mira, en Mateo capítulo 19, versículo 28, en este pasaje, el Señor les prometió a los apóstoles. ¿A quiénes? A los 12. Les dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mira, esa promesa que les da a los 12. Pero viene ahí Judas y se suicida. Y dicen, no, o sea, uno se pregunta, ¿y cómo va a encajar esto? Porque Cristo, o sea, Dios nos dijo que los 12 recibiríamos, ¿qué cosa? Los 12 tronos. Pero sin embargo, uno que hace, ya sabes la historia, traiciona, ¿no es cierto?, al Señor y se mata. Entonces Pedro, o sea, ahí sale, o sea, ahí emerge Pedro, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, y actúa para disipar esas dudas y evitar posibles objeciones en cuanto a quién ocuparía el 12º trono. ¿Sí? Es Pedro se levanta para disipar esas dudas. Esto nos dijo que nos íbamos a sentar a los 12 tronos. Cuando aquí habla de la escritura, se refiere a los pasajes citados en el versículo 20, que vamos a estudiar más adelante. El apóstol está afirmando un mensaje de parte de Dios, y como ocurre con todas las escrituras proféticas, el vaticinio que estaba a punto de citar era necesario que se cumpliese. Y la palabra de Dios es cierta, y lo que Él predice sin duda va a ocurrir. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto eso? En las escrituras nos dice que el Señor, todo lo que el Señor ha dicho se va a
cumplir. Isaías 46:10 dice, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Entonces Pedro describió la escritura que estaba a punto de citar como lo que el Espíritu Santo había citado por boca de David. Y Pedro aseguró a los oyentes que a pesar de la traición de Judas, al actuar como guía de los que prendieron a Jesús, la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Y la traición de Jesús, en realidad, perdón, la traición de Judas, en realidad, fue crucial para el plan soberano que la predijo en el Antiguo Testamento. Y ahí vemos en el versículo 17, fíjate, y vemos, voy a leer desde el 15 para que entendamos. Y en aquellos días, dice, perdón, versículo 16, ¿sí? Están los 120, están reunidos, y Pedro es el que se levantó, ¿no es cierto? Y dijo, varones hermanos, ¿qué dice? Era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Era necesario que se cumpliera? Sí, ¿por qué? Porque esto ya estaba profetizado, ¿sí? Esto ya estaba determinado, lo que iba a suceder con Judas. Y más adelante vamos a leer en el versículo 20, es lo que está escrito, saltando al versículo 20, porque está escrito, ¿qué cosa estaba escrito? ¿Qué cosa estaba profetizado? En el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces, había una profecía y Pedro es el que está ahí, ¿no? Está manifestando aquello que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Claro, era parte de quienes, de los 12, ¿no es cierto? Este pues, dice aquí, Pedro está dando, ¿no? Está disertando, está disipando aquello que el Señor, esa duda que quizá podían tener los oyentes, ¿no? Este pues, dice, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se desarmaron. Entonces, cuando vemos esto, aquí Judas representa el más grande ejemplo de qué, y esto quiero poner en aplicación, porque hay aplicaciones, ¿sí? Judas representa el más grande ejemplo de oportunidad desperdiciada en toda la historia. ¿Se imaginan cuánto ha desperdiciado, o sea, Judas, ¿sí? La oportunidad que él tenía de servirle al Señor, de ser ese apóstol. Ahora, uno puede denotar, decir, pero él tenía un propósito que cumplir. Y ahí viene toda una gama de enseñanzas, ¿no? Pero Dios endureció el corazón del faraón, dicen unos, ¿no? Dios, Dios no te incita a pecar. Primero el hombre endurece su corazón y después Dios. Pero es el hombre el que da el inicio de aquello. Entonces, Judas había tenido el privilegio realmente de vivir y ministrar con Jesucristo. Él estuvo 3 años y más con Cristo. Tuvo la oportunidad para llegar a la fe en Cristo como los 11. Pero sus motivos para seguir a Jesús no fueron los más egoístas. Se manifestó su codicia. ¿Te acuerdas de Juan 12, 5 al 6? ¿No? Salió ahí su codicia de su corazón, traicionó por 30 piezas de plata y condenó realmente su alma al infierno. Entonces, la infausta vida de Judas llegó al clímax condenatorio con el suicidio. Ahora, es una declaración patética para beneficio de Teófilo y de nosotros que Lucas describe la escena. Mira, ¿cómo describe la escena Lucas? Dice, ¿no? ¿Te acuerdas siempre? Este tratado está escrito para Teófilo, ¿no? Y está ahí, él está haciendo una declaración de Lucas, ¿no? Hacia Teófilo, ¿no? Y obviamente a nosotros, porque también nosotros estudiamos y para nosotros también es,
¿sí? Este pues dice, ¿no? Pedro, versículo 18, con el salario de su iniquidad adquirió que un campo, dice, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus extrañas se desamaron, y fue notorio, dice, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ahora, por supuesto que Judas en realidad no compró el campo en cuestión, aunque pareciera decir acá, ¿sí? Pero debido a que fue adquirido con el dinero que le pagaron los líderes judíos, Lucas se refiere a Judas como el comprador, porque te acuerdas que Judas devolvió esas monedas, ¿no? ¿No? Sintiendo culpa y remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento por haber traicionado al Señor inocente. Judas devolvió a las autoridades judías el dinero que habían recibido. Esto está registrado en Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 8, ¿no? Pero se adquirió con esas monedas este lugar. Y estas autoridades, hipócritamente, se negaron a conservar las monedas porque era dinero de sangre. ¿Están entendiendo el relato? ¿Sí? Y en lugar de eso, ¿qué hicieron? Con ese salario de la iniquidad, llamada acá, los líderes legalistas, pero espiritualmente muertos, adquirieron, ¿qué cosa? Un campo. El que todos los habitantes de Jerusalén denominaron Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Perdón. Entonces, puesto que fue comprado con dinero de sangre, con dinero de sangre, perdón. Entonces, el sitio tradicional para este campo es al sur de Jerusalén, en el valle de Hinnom, cerca de su intersección con el torrente de Cedrón. Bueno, eso les doy una información para que sepan más o menos dónde es. Entonces, mientras tanto, Judas, abrumado por su conciencia acusadora, se suicidó. Ahora, hay que hacer una referencia a esto. Mateo registra que se ahorcó en Mateo 27:5, ¿sí? Mientras que Lucas escribe aquí que cayendo de cabeza, dice, se reventó por la mitad y todas sus entrañas, pero se desamaron. Perdón. Entonces, el relato de Lucas, hermanos, complementa al de Mateo y no lo contradice. ¿Ok? Reitero, en Mateo 27:5, Mateo registra que se ahorcó. Pero aquí en Lucas, que estamos leyendo, o sea, Lucas, aquí en el libro de los Hechos, establece que dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desamaron. Y reitero, el relato de Lucas complementa al de Mateo y no lo contradice. Es evidente, no, o sea, ya yendo un poquito al momento de ese tiempo, podríamos decir que es evidente que el árbol que Judas escogió daba a un precipicio. O se rompió la cuerda, o la rama, o el nudo no logró sostener el peso del cuerpo. Bueno, esa es una traducción que podríamos entender, ¿sí? Pero de que él se suicidó, ¿ya? No vamos a entrar, porque en nuestra imaginación podríamos entender, según el relato, ¿sí? Si Mateo dice que se ahorcó, podríamos entender, obviamente, que fue un lugar donde posiblemente, probablemente, o el nudo se desató, cayó y se, como decimos, se desparramó ahí sus entrañas, ¿no? O el árbol porque suponemos que es un lugar donde la cuerda está hacia arriba, ¿no? Puede haber roto, ¿sí? O el árbol caído, o sea, un sinfín de situaciones, pero de hecho aquí no vamos a entrar en un debate si realmente el, el relato de Mateo y de Lucas se están contradiciendo. No, no se están contradiciendo, reitero, están complementando aquello. Entonces, el hombre cayó a una muerte espantosa sobre las rocas abajo, punto. ¿Ok?
Versículo 20, según se ha señalado, la torturada vida y muerte de Judas cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Aquí es lo que cuando Pedro dice que era necesario que se cumpliese, ¿no? Y el versículo 20 nos muestra esas profecías. El Salmo 55, versículo 12 hasta el 15, ahí puedes ver tú, más si quieres estudiarlo mejor, como Pedro indica que la felonía de Judas en su traición, su muerte y su reemplazo fue profetizado por David en este Salmo, Salmo 55, versículos del 12 al 15, y en el Salmo 69, 25 es la fuente de la profecía de la destitución del traidor, donde dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y el Salmo 109, 8 promete el reemplazo del traidor. Salmo 109, versículo 8. Tome otro su oficio. Entonces, todas estas citas están en contexto que señalan la época de la muerte del Mesías y el Espíritu Santo afirma claramente que hablan de quién, de Judas. Entonces, era necesario que se cumpliesen las escrituras. Entonces, y vemos, por eso Pedro es el que habla, dice, era necesario. Y es donde ahí se elige un sucesor. Entonces Pedro está usando la prueba más convincente, un sustituto, ¿no? Pedro está usando la prueba más convincente, que cuál, las escrituras. ¿Para qué? Para asegurar a sus oyentes que tanto la deserción de Judas como la decisión de reemplazarlo formaban parte del plan de Dios. ¿Claro? Os reitero esto. Pedro está usando la prueba más convincente, las escrituras, para asegurar a sus oyentes que tanto la deserción de Judas como la decisión de reemplazarlo formaban parte del plan de Dios. Era necesario. Y para entender, y ya terminando esto, vemos la elección de un discípulo. Versículo 21 al 26. Y algunos han sostenido que Pedro y los apóstoles se equivocaron al elegir un reemplazo para Judas. Conjeturaban que Pablo fue elegido realmente por el Señor como el 12º apóstol. Hay ese debate, ¿sí? Ya que solo habrá 12 tronos en el reino, según Mateo 19, 28, como habíamos ya detallado anteriormente. Y el 12º debe ser para el más grande de los apóstoles. ¿Y a quién más o menos determina el más grande? A Pablo, ¿sí? Sin embargo, o sea, nada en este pasaje indica que esta acción esté equivocada. Reitero, nada en este pasaje indica que esta acción esté equivocada. Es inconcebible que el Señor permitiera un error tan crucial en un cargo también crucial en el mismo inicio de la iglesia. Jesucristo eligió ¿a quién? A Matías tan ciertamente como escogió a los otros 11. Y aunque Pablo de ninguna manera es inferior a los 12, no fue uno de ellos. Por su propio testimonio, ¿qué dijo Pablo? En 2 de Corintios 12:11, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Entonces, él fue un apóstol único, sí. La misión de los 12 era principalmente, esto quiero que entiendan, para la nación de Israel. Mientras que Pablo fue un apóstol enviado a quienes? A los gentiles, según Romanos 11:13. ¿Estamos? Entonces, en el versículo 21, Pedro inicia, ¿no?, el proceso de selección enumerando dos requisitos para el sucesor de Judas. Este debió haber, dice, estado junto con los apóstoles todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Ese era el primer requisito. ¿Estás viendo? ¿No? En el versículo 21, ahí Pedro muestra aquello. Y en el versículo 22, el elegido también debía haber sido testigo, dice,
de todo el ministerio terrenal del Señor, desde la creación de tal ministerio con el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, el elegido debía haber sido testigo de todo el ministerio terrenal del Señor, desde la creación de tal ministerio con el bautismo de Jesús hasta que culminó en la ascensión. Y cabe señalar que Pablo no cumple esa exigencia, ¿no? Porque más adelante es cuando Pablo se convierte. Entonces, había este requisito para elegir al sucesor de Judas. Y había un otro requisito que era que el elegido hubiera sido, ¿qué cosa? Testigo, dice, con los otros 11 de la resurrección del Señor. Ahora, debió ver a Cristo en realidad resucitado, ya que la resurrección era el tema central de la predicación apostólica. Y por eso dice, ¿acaso hoy en día se llaman apóstoles, cumplen estos dos requisitos? Estuvieron en la vida con Cristo, en la vida terrenal, en el ministerio, hasta que él ascendió. Lo vieron a Cristo resucitado, que ahí, bueno, ellos asumen una sucesión apostólica, ¿no? Que no es nada bíblico. Ahora, a Pablo sí, el mismo Señor Jesucristo, sí, lo escogió a él, directamente lo escogió a él, en su prerrogativa, ¿no? Entonces, en el versículo 23 hay dos hombres que cumplían estos requisitos. Dos hombres. José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Ahora, nada se sabe de cada uno de ellos, no aparecen más en las escrituras, si te das cuenta, no aparecen. Sabiendo que la tercera calificación para un apóstol era que éste debía ser escogido por el Señor, los reunidos, ¿qué hacen? Orando dijeron, tú Señor, dice, ¿no? Que conoces los corazones de todos, versículo 23, muestra, dice, cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y la última frase es una declaración sorprendente y preocupante. Judas y todos los demás que van al infierno pertenecen allí, este es el lugar de su propia elección. El lugar les pertenece, ellos pertenecen a ese lugar. Ahora, el hecho de que los apóstoles oraran porque el Señor eligiera el reemplazo de Judas, ofrece una prueba más de que la elección de Matías no fue una equivocación. El Señor pudo haberles contestado las oraciones diciéndoles que esperaran, para luego añadir a Pablo a las filas de los 12, si ese hubiera sido su plan. Después de orar, ¿qué hicieron? Echaron suertes. Ahora, una pausa acá. Te he dicho que el libro de los Hechos no es normativo, pero algunos lo toman, pero aquí, Señor, si me quiero casar, hacer, ¿no? Voy a agarrar una piedrita blanca o una piedrita negra, un turín y el lumín, como dicen, ¿no? Y voy a, Señor, si me voy a casar con este hombre, este varón, sí, voy a lanzar la piedrita, si sale blanco me caso, si sale, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Sale, ¿no? Sale blanco, me caso, sale, no es tu voluntad, Señor, tú conoces el corazón. Ya no estamos en ese tiempo, ¿sí? Para buscar señales. Entonces, después de orar, echaron suertes, que era un método aceptado en el Antiguo Testamento para determinar la voluntad de Dios. De hecho, hasta aquí nomás vas a encontrar esta situación. A partir de aquí no vas a encontrar en ninguna parte de las cartas episcopales, ¿sí?, una acción igual, porque el Espíritu Santo todavía no había descendido en ese momento. Sí, reitero, era un método aceptado en el Antiguo Testamento para determinar la voluntad de Dios. Proverbios 16:33 declara, por ejemplo, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella.
Ahí en Levítico 16:8, Número 26:55, Josué 7:14, Josué 7:15, perdón, 7:14, Primera de Samuel 10:20, Primera de Samuel 14:41, Proverbios 18:18, entre algunas, ¿sí? Entonces, esa es una última aparición de tal costumbre en las Escrituras, ya que la venida del Espíritu Santo la hacía ya innecesario, ¿sí? Entonces no hay más eso. Si leemos así, como decimos, una lectura así simple, uno podría caer en aquello. Te pediría señales, como en Gedeón, ¿no? Señor, si quieres que haga esto, que, ¿no? Literal, ¿sí? Reitero, el libro de los Hechos es un relato histórico, ¿sí? Único, ¿sí? Hay va a hacerse una transición, podríamos decir así. El Señor, pero ¿quién hace esta elección? El Señor realizó su elección y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías, dice, y fue contado con los 12 apóstoles. Ahora, el nombre de Matías significa regalo de Dios. Bonito nombre, ¿no? Para un niño, regalo de Dios, ¿sí? Y eso fue para los apóstoles y la iglesia primitiva. O sea, con la elección de Matías para reemplazar al traidor Judas, se terminó la preparación de la iglesia y se proveyó el recurso final. Y ahora todo estaba listo para el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Entonces, ¿dónde nace la iglesia? En Pentecostés. ¿Dónde termina la iglesia? En el rapto, ¿sí? Y la siguiente semana vamos a entrar ya en ese detalle y es donde nos vamos a tomar un poco más de énfasis, ¿sí? Especialmente en los versículos, en los primeros versículos del capítulo 2, ¿no? En relación al bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué realmente es el bautismo en el Espíritu Santo? Amén. ¿Se acuerdan? Hoy el Señor no habla a través de señales, o sea, no obra a través de señales. Señor, si quieres que haga esto, Señor, que aparezca mañana mojado este vellón, ¿no? Señor, que si quieres que viaje a tomar ese trabajo allá, aunque sea domingo, Señor, día del Señor, Señor, que me llame ese director, o sea, ¿no? Estamos buscando nosotros, o buscan muchos señales. No, no es. Tenemos ahora el Espíritu Santo, tenemos su palabra, ¿sí? Que es nuestra lámpara, nuestra lumbrera, para nosotros determinar cuál es la elección a través del discernimiento de la palabra, cuál es la decisión que debemos tomar. Incluso algunos dicen, no, siento paz en mi corazón, ¿no? No, engañoso es el corazón del hombre. Nosotros nos guiamos a través de la palabra del Señor. Si hay algo que va a decir que es una decisión que viene de Dios, esta la va a confirmar, ¿qué cosa? La palabra, a través de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Y el discernimiento de su palabra, no vamos a poder determinar qué es lo que debemos nosotros decir. Gracias, Señor, por esta mañana, bendito Dios. Te agradecemos por permitirnos seguir pese a las situaciones de un poquito de enfermedad. Pero, Señor, te agradecemos porque hoy hemos podido llevar a cabo esta clase. Te agradezco por los que están presentes aquí, bendito Padre, bendícelos siempre, bendito Dios, bendice las ofrendas que así lo han dispuesto, que esta semana, Señor, seas tú quien nos puedas encaminar, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Oro por nuestros niños, Señor, para que ellos puedan seguir adelante, bendito Dios, en tus propósitos, en tus planes. Y si Dios quiere, Señor, y en tu gracia, Señor, en tu soberanía, en tu prerrogativa, bendito Dios, pues la siguiente semana continuaremos, Padre Santo. Gracias, Papito Dios, bendecimos esta semana, en nombre de Cristo Jesús. Amén.